Hola gente. ¿Cómo se encuentran? Aprovecho este momento para decirles que no se olviden de suscribirse, darle like y compartir. Además comenten qué les pareció la historia, así me ayudan a resucitar el canal, dan de comer al algoritmo y ayudan a que la historia tenga más visibilidad. Sin más dilación, les dejo con el fic. Mundos divergentes. Capítulo 8. Artemisa desde su palacio en el Olimpo miró hacia la tierra. Su hijo, luego de su charla, le había obligado a dormir ya que no estaba segura de cómo manejaría la conversación a partir de ese punto. Su mirada se suavizó y una pequeña sonrisa se dibujó en su rostro al verle dormir tan pacíficamente en una de las camas en el interior de su cabaña. Había tenido que colocarle ahí luego de que se durmiera a los pies de su estatua. «Descansa, hijo mío», susurró ella apartando su vista del campamento y caminó por el interior de su palacio. Ahora vino la parte con la que no quería lidiar nunca, dar explicaciones. Luego de que su hijo estuviera escondido 15 años tenía que ser encontrado por un sátiro y llevado al campamento. Originalmente su intención era esperar a que su hijo eventualmente se aburra y se dé a la fuga. Luego de eso podría aparecérsele en sueños y explicar las cosas con calma, pero luego del juego de captura la bandera en el cual arrasó con todo el equipo contrario no pudo evitarlo y terminó reclamando a su hijo. Se lo merecía después de todo y era su forma de reconocer su esfuerzo. Rápidamente se puso en contacto con el padre de su hijo. Como siempre, él estaba feliz de hablar con ella, y aunque normalmente disfrutaba de ese tiempo, esta vez las cosas eran distintas. Lo primero que hizo fue estallar con él al decirle que su hijo terminó en el campamento por su descuido. Cuando finalmente se tranquilizó, le instó a que se escondiese por un tiempo hasta que fuera seguro salir nuevamente. Sabía que su padre no se tomaría muy bien la noticia y podía manejarlo, pero Apolo era otra historia. No quería que se repitiese los sucesos de Orión y ella sabía que por unos días Apolo sería incontrolable tratando de encontrar al padre de su hijo y hacerle cosas indescriptibles. Esperaba que nunca llegasen a esos extremos. Esa fue también parte de la razón por la que había mantenido todo en el más absoluto secreto. Con un poco de suerte le estaría saliendo del planeta rumbo a Marte antes de que acabe la semana durante la noche, cuando su hermano no estaba mirando y ella podía esconderle, y como Marte tenía dos lunas, Phobos y Deimos aún estaría en su alcance. Pese a la falta de vida del desértico mundo, debí haberle dicho que escapara antes de reclamar a nuestro hijo, murmuró ella antes de negar con la cabeza. Podía sentir la agitación dentro del mundo griego por la noticia que sin duda ya se había esparcido. Los monstruos, como estaba segura, irían tras su hijo, pero eso no era algo de lo que preocuparse demasiado. Tendrían suerte si llegaban a dar con su rastro, lo que claro no garantizaba que pudieran llegar a él. A diferencia de otros mestizos, su hijo tenía muchas ventajas a su favor para protegerle en forma de la Orden de los Caballeros Eternos. Por esa única razón había dejado que su hijo siga con ellos pese a toda la ira que le provocaba el hecho de que le estaba convirtiendo en un arma humano, al tiempo que los talentos de su amante eran destinados a otros propósitos muy alejados de su visión original. Mientras la Orden fuera capaz de proteger a su hijo, ella no haría nada contra ellos por mucho que le gustaría hacerlo. Ella suspiró, aún le faltaba ir con sus cazadoras, algo que no estaba ansiosa de hacer. Lysander se despertó con un sobresalto. La luz del sol que se filtraba por las cortinas le dijo que ya era de día. ¿Acaso fue un sueño?, murmuró sentándose en la cama algo confundido y echando un vistazo a la cabaña, encontrándose con la estatua de su madre en el mismo lugar de la noche anterior. ¿En qué momento llegué a la cama?, se preguntó recordando haberse desmayado a los pies de la estatua la noche anterior luego de que, básicamente, le mandaran a dormir por la fuerza. Ignoró la irritación que sintió por eso, decidiendo levantarse. Encontró su teléfono junto a sus armas en la mesita de noche al costado de la cama junto a una carta. Mientras se preguntaba en qué momento se quitó las armas, recién notó que tenía puesta ropa de dormir en lugar de la ropa que normalmente estaba usando. Buscó su ropa encontrándola colgada de un perchero. Para este punto él comenzaba a dudar seriamente de su memoria y solo se le ocurrió una cosa. Giró hacia la estatua de su madre, posando su mirada en ella por unos largos segundos. «Hiciste todo esto, ¿verdad, mamá?», preguntó al aire, llegando a la única respuesta posible. Luego de que se desmayara su madre, de alguna forma le había cambiado de ropa y le había colocado en una cama. Tomando su teléfono, puso música de fondo para no estar aburrido. Por un segundo casi extrañaba la agitación habitual de la cabaña de Hermes, pero se le pasó rápido. Fue por su ropa cambiándose y tendiendo la cama antes de tomar sus armas y volver a armarse. Recorrió la cabaña en busca de cualquier anomalía.
Tras encontrar todo como la noche anterior, regresó su atención al armario, donde recordaba haber visto un par de cuchillos plateados. Al encontrarlos en su soporte los sacó sujetándolos en el aire. Admiró las armas y el detalle que había en cada cuchilla. El diseño era simplista y tenía un buen filo. Las hizo girar probando su balance y facilidad de manipulación. Eran simplemente perfectas, como si hubieran sido hechas especialmente para él. Sonrió por el pensamiento. Gracias por esto, mamá, dijo al aire, regresando las armas a su lugar. Vio el libro que tenía con todos los monstruos griegos. Aún no dominaba el griego y de hecho todo lo que sabía de griego antiguo fue el alfabeto que lo usaba en física y matemáticas, y algunas palabras que aprendió el día anterior. Espero que tenga ilustraciones, murmuró tomando el libro y caminando de regreso a la cama. Tomó la carta de la mesita de noche. En el frente de la carta estaba el símbolo de su madre con un estampado plateado. Abrió la carta sacando el contenido del interior. La carta no era muy extensa en sí misma, así que no le tomó mucho tiempo leerla y básicamente decía lo siguiente. Para Lysander. Sé que tienes muchas preguntas en este momento y trataré de responderlas a su debido tiempo, pero en este momento necesitas saber ciertas cosas. Primero, debes tener cuidado con los dioses y otros seres mitológicos, no confíes en nadie. Tengo muchos enemigos y hay muchos a los que les gustaría jugar con tu vida. Si bien no dudo que puedes defenderte, no te sobreestimes, hijo. Segundo, aléjate de los engendros de Afrodita, es una orden de tu madre. Tercero, no le cuentes a nadie sobre los caballeros eternos, en especial sobre los visitantes de otros mundos. Así como el mundo mortal está separado del mitológico, los visitantes de otros mundos entran dentro del espectro del mundo mortal, y uno que no se debe de mezclar con el mitológico. Ningún mestizo debe de saber sobre los alienígenas. Por último, ten cuidado con la tecnología que manejas cerca del campamento. No es necesario que te diga por qué es importante esto. Cuídate, hijo, pronto estarás recibiendo noticias de tu padre. Aún estoy controlando las cosas en el Olimpo. Con amor, tu madre, Artemisa. Al terminar de leer la carta la dobló y luego las partió en varios trocitos. Caminó hacia una esquina dejándola ahí. De su pierna sacó su pistola escondida, retiró el cargador retirando una de las balas de 9 milímetros. Haciendo un poco de fuerza separó la bala dejando caer la pólvora sobre el papel cortado. Con un poco de fricción creó una chispa, prendiéndole fuego a los restos de la carta. Nadie debería ver esta carta, pensó viendo cómo el papel se reducía a cenizas. En ella había información que no quería que se revelase, y aunque no se lo hubiesen pedido no hubiera revelado nada sensible. Después de todo, los caballeros eternos también son una organización secreta. Junto las cenizas y las arrojó por la ventana más cercana antes de regresar a la cama, listo para ver el libro que le dejaron. Fuera de la cabaña 8, Quirón miró desde la casa grande hacia la cabaña de Artemisa con el ceño ligeramente fruncido. El chico no había salido en toda la mañana del interior y eso le resultaba un poco extraño. Dudaba que le haya pasado algo, pero eso no evitó que comenzaran algunos rumores un poco salvajes por la falta del chico. Los espíritus de la naturaleza, por otro lado, habían estado merodeando cerca de la cabaña toda la noche y aún lo seguían haciendo a la espera de que él salga de la cabaña. Ya había pasado mucho tiempo la noche anterior dándole vueltas al asunto del hijo recién revelado de Artemisa y el señor D aún no había regresado del Olimpo, lo que significa que las cosas allá aún estaban calientes. Pronto sería la hora del almuerzo y esperaba ver al chico ahí y que solo se haya quedado dormido o tendría que ir a investigar si todo iba bien ahí dentro. Aún estaba pendiente el asunto de todos los heridos que dejó la noche anterior. Habían pasado un buen rato buscando a todos los semidioses que dejó escondidos en el bosque luego de dejarlos fuera de combate. La mayoría de ellos eran hijos de Apolo, lo que había puesto de los nervios a la cabaña de Apolo, y no todos estaban muy ansiosos por conocer a su primo, ya que le tenían cierto pánico. Por otro lado, Thalía parecía tener un asunto pendiente con el chico luego de la forma en la que la sacó de combate. Casi podría decir lo mismo de Perky, que a diferencia de Thalía no tenía tantas ganas de volver a enfrentarse a él. Aún le dolía las heridas que le hizo la noche anterior junto a las costillas rotas. Lysander cerró el libro al escuchar la caracola, recordando que no había desayunado en toda la mañana y el hambre comenzaba a golpear fuerte. Tomó su teléfono cortando la música y cerrando el programa de traducción que estaba empleando. Si bien no era un traductor universal, funcionaba bien. Aún no aprendía griego antiguo y pese a que tenía una predilección natural por el idioma aún tenía que aprenderlo.
Se colocó sus zapatillas ahora secas y vagamente consideró cambiarse de ropa por las que tenía en el armario, pensando en ello no había revisado la ropa que le habían dejado o si siquiera era de su talla, lo vería después de almorzar, realmente se estaba muriendo de hambre, tomó sus lentes de sol colocándose sus audífonos inalámbricos con un poco de música de fondo. Levantó una ceja intrigado al ver a un par de dríades y un sátiro a unos metros frente al que se giraron hacia él tan pronto como cruzó el marco de la puerta, decidió ignorarlos cerrando la puerta tras él y caminando hacia el área del comedor sumido en sus pensamientos, ni siquiera tenía que estar consciente de su entorno para saber dónde estaban todos y esquivarles. Al estar técnicamente dentro de los dominios de su madre recibía información de su entorno como un radar activo, apenas registró cuando llegó al comedor, se detuvo cerca de las mesas girando la cabeza hasta ubicar su mesa dirigiéndose hacia ella, escuchó murmullos a los que no prestó atención en favor de la música mientras seguía pensando en cómo recolectar más información. En especial de las búsquedas realizadas últimamente y todo el tema místico, no quería ningún tipo de sorpresa, tal vez más tarde busque a Drew ya que ella parecía dispuesta a hablar antes de confirmar su información con otras personas, Malcolm estaba en su lista, siendo un hijo de Atenea esperaba que tenga acceso a una mayor información de la que él tenía, esperaría que las cosas se calmen con Talia y Perky antes de tratar de sacarles información. Sintió que se acercaban, la familiar presencia de las dríades que traían la comida, levantó su mirada y vio a 3 sonrientes dríades que se acercaron con bandejas de comida, le dedicaron gráciles sonrisas mientras dejaban la comida en la mesa, les agradeció por la comida y ellas se fueron luciendo felices y guiñándole un ojo, se encogió de hombros recogiendo la comida en su plato. Casi olvida hacer el sacrificio correspondiente, de no ser por todos los semidioses que se levantaban con sus bandejas hacia el brasero de bronce, suspiró pensando que partes de la comida quemaría, cuando lo decidió y la cola se redujo un poco, se levantó y fue hacia el brasero, sería un largo almuerzo pensó notando algunas miradas que estaba recibiendo. Desde su mesa Talia observó al recién descubierto hijo de Artemisa, su mirada se estrechó hacia él a medida que dejaba su ofrenda y regresaba hacia su mesa, pasó una mano descuidada por su cuello recordando cómo él la había incapacitado con esa llave en su cuello, dio una mirada rápida hacia Perky quien también miraba en dirección del chico sin duda recordando su propia paliza de la noche anterior. Dejó de mirarle en favor de regresar su atención a su propia comida, normalmente tendría un problema por patearla de esa forma, pero ahora con la nueva revelación las cosas cambiaban significativamente, aún podía recordar vívidamente su encuentro con las cazadoras y por extensión con la diosa. El cómo habían intentado convencerle a ella y a Annabeth de que abandonen a su suerte a Luke en favor de ir con las cazadoras, todos esos coloridos discursos que casi la convencen de abandonar a su amigo, y todo para que después de unos años se entere de que Artemisa tuvo un hijo secreto con algún mortal el cual había permanecido escondido todos estos años, y que al parecer era casi indetectable para los monstruos lo que le garantizó una vida tranquila y casi libre de incidentes con los monstruos. Su mirada se oscureció mientras apuñalaba con su cubierto un trozo de carne llevándoselo a la boca, toda una vida tranquila lejos de los monstruos salvo por un par de ataques aquí y allá de los que se encargó sin muchos problemas, mientras que ella había pasado toda su vida huyendo de los monstruos, pensó con amargura girándose levemente para verle comer en silencio aparentemente distraído con algo. No podía saberlo, sus ojos estaban ocultos por los lentes de sol y su expresión corporal no revelaba mucho más que su aparente distracción, las dríades y algunos sátiros permanecían cerca de la mesa 8 admirando al chico y estando atentos en caso de que surge algo, y él no parecía prestarles atención, seguramente toda su vida estuvo mimado, gruñó ante ese pensamiento volviendo a apuñalar su bandeja de comida dándose cuenta tarde de que la había acabado recientemente. Resopló por eso dejando el cubierto en la bandeja, debía de estar muy metida en sus pensamientos si no había notado que acabó toda su comida, le dedicó una última mirada al chico decidiendo qué hacer con él, aún detestaba a las cazadoras y por extensión a Artemisa, una sonrisa siniestra se dibujó en su rostro ante una idea que se le acababa de ocurrir, qué mejor forma de desquitarse de Artemisa y sus cazadoras que quitándole a su único hijo. Se permitió deleitarse por esa idea, podría intentar seducirlo aprovechando que físicamente tenían la misma edad, y luego ver qué hacía con él de tal forma que afecte a Artemisa en cierto nivel, esa podría ser su venganza, aunque un tanto mezquina por lo que ocurrió en el pasado con las cazadoras, tuvo que contener su sonrisa al pensar en las cazadoras, como quería ver sus caras cuando se enterasen de esta noticia, en especial de esa odiosa Zoe.
Mientras comía su almuerzo Perky discretamente miró en la dirección de Lysander y no fue el único, prácticamente todo el campamento estaba mirando en su dirección de una forma un tanto sutil y otro no tan sutilmente, casi sintió compasión por el chico, sabía lo que significaba ser el bicho raro. Lo había experimentado cuando se reveló que su padre era Poseidón, y como en esa ocasión los rumores no dejaron de correr, rumores que se volvieron más salvajes durante la mañana al no verle salir de la cabaña 8, los cuales iban desde que no podía salir y estaba atrapado en la cabaña, hasta que había muerto, asesinado por su propia madre al tener un hijo varón, rumores que en su momento parecían creíbles hasta cierto punto si lo que decían del odio de Artemisa hacia los hombres y todos sus mitos eran algún tipo de indicativo. Al menos los rumores se habían calmado al verle salir como si no hubiera nada raro en el mundo a la hora del almuerzo, él creía que simplemente se quedó dormido y había pasado por alto la caracola del desayuno, pero no podría saberlo con certeza hasta preguntarle, intentaría hablar con él más tarde, pero no estaba seguro de eso. Distraídamente se llevó una mano a su pecho donde había tenido un enorme corte en X por sus cuchillas curvas la noche anterior, se estremeció al recordar eso, simplemente le habían dado una paliza monumental, incluso estando en el agua apenas si había podido defenderse, aún se preguntaba cómo fue que le quitó la armadura tan rápido. Había pasado toda la noche y parte de la mañana en la enfermería junto a más chicos de su equipo, principalmente por culpa de Lysander, según le dijeron los hijos de Apolo y Quirón que sus heridas fueron hechas con una precisión aterradora ya que solo cortó la piel y apenas había tocado el músculo, lo que fue completamente con los golpes que recibió. Esas últimas patadas le habían dejado con la mandíbula adolorida durante horas y un par de costillas rotas que tuvieron que recolocárselas antes de que la ambrosía haga su trabajo. Regresando al tema de ser un bicho raro, muchos estaban inseguros de acercarse a hablar con él, por dos motivos, el principal por quien era su madre y segundo por su actuación la noche anterior, incluso los hijos de Apolo eran algo reacios a acercarse ya que le tenían cierto pánico. Al parecer cuando nadie miraba a Lysander les había estado cazando razón por la que tenía un apoyo muy bajo de los arqueros de Apolo durante el juego, y muchos tenían esos recuerdos frescos en su memoria, por como algunos lo describían no quería tener la desagradable experiencia de ser cazado por el hijo de Artemisa. Y en pensamientos un poco más oscuros, le preocupaba un poco lo que su llegada podría significar teniendo en cuenta que se avecinaba una segunda titanomaquia, se preguntaba si Luke o los suyos intentarían reclutarle a su causa, sin duda sería ventajoso tener a alguien como Lysander apoyándoles, y si algunos rumores entre los sátiros eran ciertos, también es casi imposible rastrearle, ya sea por ellos o por los monstruos, lo que explicaba que llegase a esa edad al campamento pero no su habilidad de combate, agregó eso a la lista de preguntas sobre Lysander que probablemente no serían respondidas en el corto plazo. Tal vez después del almuerzo debería acercarse a hablar con él, la única vez que habló con Lysander parecía agradable, claro eso fue justo antes de que le dejase en la enfermería. Después del almuerzo Lysander no sabía exactamente qué hacer ya que parecía ser el centro de atención de todo el campamento sobre él, optó por esperar a que la novedad de la noticia se desvanezca antes de poder hacer su movimiento para recopilación de información, su mirada se desvió hacia los hijos de Apolo, técnicamente ellos ahora eran sus primos. Debería hablar con ellos, no estaba con ganas de tratar con ellos o con el resto del campamento a decir verdad, así que mejor regreso a la cabaña antes de que alguien pueda intentar algo con él, aún tenía muchos monstruos mitológicos por revisar y no quería ser atrapado con la guardia baja en cuanto salga de aquí, a eso le tenía que agregar revisar su parte de los mitos griegos y suponía que al estar en el campamento la fuente sería más fiable y más exacta que lo que podría encontrar fuera. Su ola de pensamientos se detuvo cuando sintió que alguien se acercaba a él con paso rápido, no se molestó en averiguar quién era así que él también aceleró el paso, no duró mucho ya que quien sea que le estaba siguiendo aceleró y se interpuso frente a él, suspiró levantando la mirada encontrándose con el ceño fruncido de Thalía Grace. ¿Qué es lo que pretende?, pensó un tanto intrigado, estaba esperando que fuera Drewn o ella, bien, esto podría funcionar a su favor jugaba bien sus cartas, Thalía posó sus manos en sus caderas mirándole directamente, en respuesta él puso una expresión un poco aburrida con las manos en los bolsillos, inclinando la cabeza ligeramente a un lado, ¿sucede algo Thalía?, preguntó con desinterés.
¿Te interesa una práctica de entrenamiento? Quiero devolverte el favor de la noche anterior, dijo ella señalando con el pulgar hacia la arena de combate. Alguien es vengativa, se burló para sí mismo girando en esa dirección. Afortunadamente ella captó el mensaje y también giró en esa dirección sin despegarse mucho de su lado. Pensó en iniciar una conversación, pero la dejó para la práctica o después de la misma. El trayecto fue corto y en pocos segundos llegaron a la arena. ¿Qué arma vas a usar?, preguntó Thalía, caminando hacia el centro de la arena con su lanza ya en mano. Él miró el soporte de armas a un lado de la arena. Supongo que la misma que tú, dijo tomando una lanza de entre todas las armas que había. Frunció el ceño a la misma, la madera parecía de calidad y resistiría a algunos golpes fuertes. Examinó la punta metálica encontrando una punta de bronce que de alguna forma sabía que ese no era bronce corriente, en definitiva, no era una lanza cinética. Se preguntaba qué tenían con todas las armas de la edad de bronce. Creí que tu fuerte eran los cuchillos, señaló Thalía con su lanza al verle con una lanza propia. Soy una caja de sorpresas, farfulló con diversión haciendo girar la lanza un par de veces en lo que se posicionaba en el centro de la arena a 1,5 metros de Thalía. Se miraron por un momento antes de iniciar con el combate. Fue Thalía quien dio el primer golpe con una estocada hacia adelante, la cual desvió con la punta de la lanza, haciéndola girar para golpearla con el extremo del ástil. Ella logró evitar el golpe echando la cabeza hacia atrás, retrajo su lanza haciéndola girar alejando su lanza de ella. Él la rodeó sosteniendo su lanza en alto, con una mano se acomodó los lentes de sol empujándolos con un dedo. Momento que ella aprovechó para arremeter nuevamente con una serie de estocadas hacia su torso, evitó algunas haciéndose a un lado y el resto las bloqueó con su lanza empujando hacia adelante. Comenzó a hacer girar la lanza convirtiéndola en borrón poniendo a la defensiva a Thalía, quien se concentraba únicamente en bloquear los golpes del extremo de la lanza giratoria a la par que retrocedía un par de pasos. Finalmente logró encontrar una apertura por donde asestar un golpe que fue detenido por el ástil de la lanza de Lysander, el cual rápidamente sujetó su lanza mientras no podía evitar soltar una sonrisa. Al verle sonreír supo que había caído en su trampa y rápidamente intentó soltarse de su agarre, pero fue demasiado tarde. Él empujó su lanza hacia adelante, golpeándole con el ástil aturdiéndola ligeramente, lo que hizo que afloje su agarre en la lanza. A la par Lysander giró arrobatándole la lanza, mientras con su propia lanza realizaba un derribo hacia sus piernas tumbándola sobre su espalda. Antes de que termine de registrar la acción tenía la punta de bronce de una lanza a centímetros de su rostro. Ella gruñó con frustración por haber sido derribada, otra vez, dejándose caer en el suelo. Lysander solo la miró divertido antes de retirar la lanza de su rostro. Es una linda lanza la que tienes aquí, dijo él examinando con un poco más de detalle la lanza de Thalía. ¿Cómo es que eres tan bueno luchando?, preguntó Thalía mirándole desde el suelo. Él clavó ambas lanzas en el suelo, inclinándose hacia ella extendiendo una mano hacia su forma tumbada. Para su suerte ella tomó su mano usándola para levantarse. Creí que lo tuyo eran los cuchillos de caza, ya sabes, por quién es tu madre, agregó ella. Técnicamente la lanza es un arma de caza mucho antes de que sea convertida en un arma para la guerra, así que entra dentro del espectro de mis habilidades, dijo él mientras Thalía recogía su lanza. A la distancia Drew Tanaka vio toda la interacción con un ligero ceño fruncido. Había planeado acercarse a Lysander luego del almuerzo y hacer el papel de amiga compasiva que le ayude a asimilar la noticia e ir encantándole poco a poco. Por cómo fueron sus primeras interacciones ella no iba mal en ese aspecto, incluso había logrado recibir unos cuantos halagos de él sobre lo hermosa que se veía sin maquillaje. Aunque ella diferirá un poco en ese aspecto, de igual forma apreció el cumplido sobre su belleza. Definitivamente no esperaba que Thalía de todas las personas fuera tras él por un combate de entrenamiento y ahora ambos estén caminando juntos fuera del campo de entrenamiento hacia algún lado. No le gustó para nada eso. Por un momento se debatió si seguirlos o no e interrumpirlos para llevarse a Lysander. Tarareó para sí misma decidiendo seguirles de forma un poco discreta. Al menos quería saber qué tan cercanos son esos dos. El hijo de Artemisa es lo suficientemente atractivo como para quererlo para sí misma antes que cualquier otra chica pueda poner sus manos en él. Ayudó que aparentemente tenga la bendición de su madre, la cual le había hablado en sueños, incitándola a acercarse a él y apoyando sus deseos de tenerlo para sí misma. Ahora solo tenía que adelantarse a cualquier otra chica y tener para sí misma a Lysander, en especial ahora que Thalía parecía estar interesada en él. Tan solo esperaba no tener que pelear con sus hermanas por él.
Su pequeña actuación la noche anterior y la revelación de su madre fue suficiente para que la mayoría se mantenga al margen de él, hasta que decidan que no es demasiado peligroso acercarse a él. Hoy también tenía que cuidar a las dríades a las cuales ya les había escuchado planear formas de acercarse al hijo de Artemisa. Fin del capítulo.